La voz de los protagonistas. En Contextos. Ya está con nosotros Luis Alfredo Medina López, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna, en esta sección de Así Vivimos. Esta sección pues incluye todas las investigaciones que está haciendo el observatorio y en específico hoy estaremos atendiendo a los indicadores de empleo en la región. Luis Alfredo, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Así es, Marcela, Juan, muy buenos días, gracias por invitarnos y pues bueno, iniciamos con una muy buena noticia. La semana pasada lanzamos nuestros indicadores de percepción en donde la gente pues opina principalmente cómo se siente en la ciudad y uno de los datos que más nos llamó la atención pues fue el motivo para irse de la ciudad o si abandonarían la ciudad. Esta muestra se sacó a nivel regional, tanto para Torreón como para Gómez Palacio, y el dato que un poquito nos preocupa más es el de que 6 de cada 10 laguneros se irían de la ciudad si fuera posible. 6 de cada 10. 6 de cada 10. ¿Tenemos laguneros. edades? Así es, principalmente este rango se orienta hacia los jóvenes entre 18 y 24 años, y uno de los principales motivos para abandonar la ciudad, lógicamente, es buscar mejores condiciones de calidad de vida. Eso lo vemos en todas las universidades a las que vamos, preparatorias a las que damos pláticas, y algo que contrasta mucho con esto pues son los datos que acaba de arrojar la ENOE el mes pasado, en donde nos dice que pues 6 de cada 10 desempleados son efectivamente jóvenes entre 15 y 29 años. La encuesta nacional de ocupación. Ahora, Así dime es. una cosa, Luis Alfredo, la capacitación que tienen los jóvenes que buscan empleo por primera vez, ¿la conocemos? Fíjate que cuando revisamos ENOE y desglosamos estos rangos por edades, como te decía, es la gran mayoría de los jóvenes, y vemos el grado de escolaridad. El 41% de estos desempleados tienen educación media superior y superior, es decir, jóvenes que tienen un bachillerato técnico, que tienen una carrera lista. O sea, estamos hablando de más de 15,000 personas que están buscando un empleo pero que no lo encuentran aquí en la laguna. Uh-huh. Porque luego contrasta, ¿no? Las cifras oficiales donde nos dicen estamos recuperando el empleo, uh-huh. Hay cada vez más inversionistas que le apuestan al entorno comarcano y entonces ya nos ocuparemos de la calidad del empleo. Por lo pronto, ahora mismo, la cantidad. La cantidad, efectivamente, y es una de las grandes fortalezas que tiene la laguna. Cuando nosotros hablamos de que no solamente es lo malo, que también debemos de tomar cosas buenas en cuenta, hablamos, por ejemplo, de que la laguna tiene un promedio de edad de la población económicamente activa de 39 años, o sea, es una población muy joven económicamente hablando, y esto es una gran fortaleza para la región, porque lógicamente tenemos una visión a largo plazo productiva. Uh-huh. ¿Dónde son los campos donde más buscan empleo los jóvenes y no lo encuentran? Fíjate que ese dato como tal no lo maneja ENOE. Sin embargo, podríamos hacerlo de manera inmediata cuando tengamos resultados que trabajemos con las universidades. Lo que sí encontramos es que hay una oferta muy grande de licenciados, de ingenieros, pero una demanda muy corta en ocasiones para acaparar este mercado laboral. Ajá, porque dado el crecimiento de la ciudad o cómo se viene comportando la ciudad, para dejar de lado si realmente estamos creciendo o no estamos creciendo, el comportamiento de la ciudad, uno pensaría que es en el área de servicios donde se concentra de alguna manera una cantidad de vacantes significativa. Fíjate que aquí traigo unos datos que vamos a lanzar como radiografías del empleo, ya dividiéndolo por actividad económica, y toda la actividad económica, muchos de nosotros pues lógicamente entendemos que se va hacia los servicios. Ciertamente la producción local se enfoca en la industria manufacturera, pero la economía como tal, o la mayoría de los empleos, se concentran en el área de servicios. Pero déjate, doy un dato, Marcela. Cuando hablamos de rangos salariales y de ingresos, que hablabas ahorita de la calidad del empleo, los servicios son los que pues integran un poco más los salarios más bajos, junto con la actividad agropecuaria. El 12% de los trabajadores de servicios ganan hasta un salario mínimo. El 28% ganan de 1 a 2 salarios mínimos. Es decir, de 4,800 pesos para abajo, más del 40% de la población que trabaja en este sector servicios está ganando esa cantidad. Yo sé que son muchos datos, pero me parecería que sería interesante conocer si estos jóvenes que se quieren ir tienen ya compromisos y obligaciones con hijos, con familia. O cómo está su estatus, si nada más tienen que ver por sí mismos o tienen que estar atendiendo por más personas. Fíjate que no sí te maneja ese dato,
por hijos, por familia. No lo hemos filtrado todavía, pero nos parecería interesante para ver si realmente lo están haciendo por el motivo de irse a mejorar condiciones de vida para sus familias. Sí, porque igual el motivo es mejorar mi condición de vida y tener mejores expectativas, pero no tengo una responsabilidad que me sujete, y que eso también pudiera ser un incentivo para poder ir y buscar en otra ciudad. Fíjate que hablando de incentivos, y aquí sí quisiera hacer mención de esto, cuando hablan de la generación de empleos y que traen muchos empleos del extranjero, que vienen muchas fábricas y se establecen aquí, estamos olvidando un pequeño detalle, que es la parte de las micropymes. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros encontramos aquí un dato muy interesante, que 8 de cada 10 empleos aquí en La Laguna se generan gracias a las micropymes. Sí se le da mucha exención fiscal a las grandes empresas, se les dan grandes apoyos, incluso a veces hasta se les dan terrenos, pero a las micropymes las estamos dejando abandonadas. Entonces, por un lado tenemos jóvenes que se quieren ir porque no encuentran las condiciones de vida, dicen, estos salarios a mí no me convencen. Por otro, tenemos jóvenes que se quedan para emprender sus negocios, pequeños negocios, pero cuando los emprenden se encuentran con un obstáculo muy grande, que es, lógicamente, la carga fiscal. Entonces, aquí estamos dejando de lado este pequeño detalle. 8 de cada 10 empleos que se generan son en micropymes, y realmente no se ve una estrategia clara de los gobiernos para poder apoyar a estos pequeños. 6 de cada 10 se quieren ir. 6 de cada 10 se quieren ir. ¿Cuántas son mujeres y cuántos son hombres? Se divide de manera igual. Sí, se divide de manera igual. Pues eso también es algo significativo. Porque tú vas a una universidad y les preguntas, sean de primero, segundo, tercer semestre, la mayoría levantan la mano, hombres y mujeres. Entonces es un dato muy interesante que contrasta, te digo, mucho con esta parte del empleo. Ajá. Ahora, el empleo que se ha generado en el entorno de La Laguna, ¿tenemos un promedio de salario de tal suerte que pudiéramos luego cruzar esta información y encontrar ahí, seguramente será así el motivo por el que se quieren ir? Fíjate que los rangos de salarios, cuando nosotros desagregamos esta información, varían mucho. Si tú me preguntas en qué actividad económica están mejores los salarios para poder sacar un promedio, yo te diría que los mejores salarios los podemos encontrar en la parte de comercio, en la parte de construcción y en la parte de la industria manufacturera. Sí. Por el lado agropecuario encontramos salarios muy bajos, y por el lado de servicios también encontramos salarios muy bajos. Y esto se relaciona mucho con la formación que tienen principalmente las personas que trabajan en estas actividades económicas. Y una vez que se tienen todos estos datos, ¿cuál es el diagnóstico o cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Mira, una de las conclusiones que nosotros estamos dando es, primero que nada, si los jóvenes están yendo es porque no encuentran oportunidades. Entonces se hace un llamado a las autoridades para que de manera estratégica pueda reunirse con la academia, pueda reunirse con organizaciones de la sociedad civil y con la iniciativa privada para ver qué es lo que realmente le hace falta a la región. Ajá. Muy distinta la actitud y las causas por las que los jóvenes se querían ir hace 4 años, o 5 años, o 6 años. Mucha gente huía de la ciudad por el tema de la inseguridad, que fue un tema que el CCI ha venido manejando desde hace más de 5 años. Hoy realmente las condiciones no son tantas porque quieran irse de aquí, salir corriendo. Aquí es porque buscan una mejor calidad de vida, tanto en Gómez Palacio como en Torreón. Entonces, mientras no haya una estrategia que permita a los jóvenes egresados incorporarse al mercado laboral para ganar un salario digno, y además que permita a los jóvenes emprender un negocio que les reditúe en un mediano plazo, pues los jóvenes se van a querer ir yendo a polos de desarrollo como Querétaro, como León, como Aguascalientes. Y por ejemplo, muchos chavos, no saben que tenemos mejores salarios en Torreón que en León, Guanajuato, pero se van con la corriente de que no, es que en León hay mejores salarios. Oye, espérate, si comparas la calidad de los salarios de Torreón con la de León, pues te vas a llevar una gran sorpresa, ¿no? Luis Alfredo, cuando se hizo la reforma laboral se hablaba mucho de esta oportunidad de darles empleos a los jóvenes, y que inclusive pudiera haber medios tiempos en el trabajo y horas, inclusive por horas, ¿no? Contratar por horas a los chicos. ¿Realmente sucede? Fíjate que una de las cosas que preocupa aquí de esta encuesta es la subocupación. Es decir, las personas que tienen que encontrar otro trabajo para poder mantener, pues lógicamente,
básicamente sus gastos, que están en 2 trabajos, que tienen que buscarle ahora sí de una u otra manera para poder solventar esos gastos que tienen. Aquí es del 15% en la región y es una tasa verdaderamente alta comparada con la nacional. La subocupación. Ajá. ¿Es muy alta? Es muy alta, es del 15% comparada, por ejemplo, de la nacional anda en 10, 12%. Uh-huh. ¿Y cómo andaremos si nos comparamos con Saltillo? Ya no nos vamos a comparar ni con Querétaro, ni con León, ni con alguna otra de estas ciudades que son aspiracionales para los jóvenes. Hace poco tiempo hicimos un estudio, nada más que decidimos no meterlo porque nos abarcaba un poco de espacio, comparativo con Saltillo en el terreno de generación de empleo. Entonces, Saltillo, en la temporada que nosotros lo hicimos, que fue de 2009 a 2016, generó 6 veces más empleo que Torreón, sí, como municipio. En ese periodo generó 6 veces más empleo que Torreón. Fue el año en el que, lógicamente, la inseguridad nos golpeó. Pasábamos una racha bastante difícil de crecimiento del empleo y pues lógicamente eso le pega a la economía, ¿no? Si nosotros ahorita salimos y decimos, no, es que en Saltillo están mejor o hay mejores condiciones de vida en Saltillo, pues es porque realmente hubo generación de empleo o ha habido generación de empleo en estos últimos 7 años, cosa que en Torreón apenas se está recuperando. A partir del 2016 fue el año en que nosotros empezamos otra vez a generar otra vez empleo. Uh-huh. Me parece que es significativo porque luego nos andamos comparando con otras ciudades y creo que con quienes nos tendremos que comparar es con nuestro vecino más inmediato. Así es, queremos incluso sacar el salario promedio. Es algo que vamos a empezar a trabajar con INEGI para determinar los salarios promedio y hacer un comparativo de estas 33 ciudades que maneja la ENOE y hacer un comparativo también estatal para ver cómo estamos y qué calidad del empleo tenemos. ¿Quién paga mejor? ¿Los inversionistas extranjeros con estas grandes empresas vinculadas con el sector automotriz o los industriales locales, por ejemplo? Fíjate que cuando hablamos de salarios por tipo de empresa, permíteme ese dato aquí, justamente lo manejamos, hay algo que te da ENOE que se va por rangos de salario y por tipo de empresa. Los tipos de empresa que tenemos son micronegocios, pequeños, medianos, grandes y la parte del gobierno. En grandes empresas pues acaparamos estos espacios que dan las empresas extranjeras y fíjate que el 29% de los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, ganan menos de 4,800 pesos al mes, de estos trabajadores que están en estas empresas extranjeras. Y un dato que nos parece bastante triste es que de los micronegocios, el 50% de los trabajadores que están en micronegocios ganan abajo de 4,800 pesos. Es decir, urge una estrategia de los gobiernos federales, estatales y municipales que apoyen a estos pequeños y medianos empresarios. Evidentemente, para tener el dato estamos hablando de la economía formal. No estamos hablando de economía formal e informal. Ok, entonces vayamos a la economía informal. Ajá. ¿Cómo están los salarios en la economía informal? Cuando hablamos de economía informal, se dispara un poquito la situación porque estamos hablando de que es el 41% de la población la que está dentro de la economía informal. El 41%. El 41% es el que está en la economía informal. Tendríamos que hacer un desagregado de datos con los salarios para poder determinar cuánto ganan los formales y cuánto ganan los informales. La Vox Populi dice que si estás tú en el mercado informal, pues como no te cargan la mano con impuestos, no te cargan la mano con permisos y con prestaciones, pues lógicamente tus utilidades son más grandes. Pero se necesitaría hacer una minería de datos para poder identificar cuánto ganan los formales y cuánto los informales. Ajá, ahí incluyen, por ejemplo, en la formalidad supongo los taxistas o la gente que está manejando una Uber. Fíjate que cuando hablamos de salarios ahora sí que por área de trabajo, encontramos que los que menos les pagan son a los que se dedican a servicios personales. Cuando me hablas, por ejemplo, de los transportistas ganan en su mayoría, el 22% gana abajo de 4,800 pesos. ¿Por cuántas horas de trabajo? ¿8? Principalmente son 8 horas promedio por semana las que ganan más. Los comerciantes son también los que ganan salarios un poquito más bajos y la gente que trabaja en el sector agropecuario. 4,000 a la semana. 4,800 pesos al mes.
al mes. En la parte de transportistas, te digo, los que tienen peores salarios son los que trabajan en servicios personales, los comerciantes y la gente que está en la parte de agropecuarios. Quienes tienen mejores salarios, lógicamente, son funcionarios y directivos, la gente que está dentro del ramo de oficinistas, y algo que nos parece muy interesante, la gente que trabaja en el ramo de la educación tiene pues salarios de más de 3 salarios mínimos hasta 5 salarios mínimos en su mayoría. ¿Y los burócratas? La gente que trabaja en el gobierno, nosotros la podemos identificar ahí también. Nada más permíteme encontrarte el dato. La gente que trabaja en el gobierno, principalmente más del 50% gana más de 3 salarios mínimos hasta 5 salarios mínimos. Más del 50%. Así es. Es decir, tienen rangos salariales que van de 7,200 pesos para arriba, que pueden llegar hasta 20,000, 25,000 pesos en promedio. Ajá. Dime algo, los trabajadores sindicalizados tienen mejores oportunidades de calidad de vida. Cuando ya hablamos de trabajadores específicamente del gobierno, también tenemos que hacer una minería de datos, así como que sindicalizados o no tenemos ese dato. Estaría súper interesante, de hecho, analizarlo así, porque pues sí, los salarios de gobierno de la baja y mediana burocracia, pues encontramos que son salarios que van en el rango totalmente normal, que topan en 16,000 pesos. Pero cuando hablamos de salarios de altos funcionarios, sí encontramos salarios que llegan hasta los 90,000, 120,000 pesos al mes. Sí, nada más que ahí habría que cotejar realmente quién trabaja las horas que dicen que trabajan. Así es. Y fíjate que en relación a eso encontramos una coherencia bastante interesante, porque es cierto, a mayores horas trabajadas es mejor un salario. Y esto pues pone en tela de juicio el hecho de que te tienes que preparar mucho para poder tener un ingreso, ¿no? Nosotros encontramos aquí que las personas que trabajan más de 56 horas, o sea que trabajan 8 horas diarias toda la semana, es decir, de lunes a domingo, son las que mejor ingreso tienen, y las personas que trabajan menos de 15 horas son las que menos ingreso tienen. ¿No viene por ahí el dato de cuánto se pagan horas extras? O sea, si se consideran las horas extras. Fíjate que ese dato no nos hemos metido a buscarlo, pero sí nos parece interesante ver esto, que la gente, para poder tener un ingreso, tiene que trabajar hasta sábado y domingo. Y tú sabes que eso implica separarte de tu familia e incluso descuidar tu salud. ¿En las familias está trabajando el hombre y la mujer? Sí, esta es una medición que maneja también en la parte del ingreso familiar. La verdad, no. Ajá, pero sí es una realidad. Sí, por ejemplo, nosotros en la encuesta de percepción, con lo que yo puedo sustentar esta respuesta es que las personas dicen que su ingreso es muy bajo como personas, pero ya cuando hablan del ingreso familiar, sumando el ingreso de la pareja, ya dicen que el ingreso pues les alcanza un poquito mejor. Ya suman los 5,000 pesos que gana el marido con los 5,000 pesos que gana la esposa, ya con esto pues sobreviven un poco más. Y en el rango de salarios están incluidas, digamos, las horas extras. Así es. Sí. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que podemos invitar al auditorio a que cheque, a que vea, a que consulte todos los datos que tienen ustedes. Invítalos, por favor. Sí, claro que sí. Los invitamos a revisar la página del Observatorio de la Laguna, donde estaremos publicando estas radiografías del empleo y del desempleo, para que ustedes puedan tener un panorama un poquito más amplio, sobre todo a los jóvenes que se den pues a la tarea de revisar qué oportunidades les brinda su región, para que puedan también mejorar las condiciones de vida de la misma. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Alfredo, siempre un gusto tenerlos aquí en esta sección de Así Vivimos, donde tenemos al Observatorio de la Laguna con nosotros ofreciéndonos este tipo de datos. Si a usted le interesa algún dato en particular, pues yo le invitaría a que no solamente consulte, sino que nos llame, nos mande un mensaje de WhatsApp para nosotros poder decirle al observatorio cuál es el interés que tiene la ciudadanía en relación a datos, que son valiosísimos en el diseño de las políticas públicas y sobre todo en la observación de nuestra realidad. Sin datos, lo que no se mide no se puede evaluar, y es prácticamente imposible que nosotros tengamos una cercanía con nuestra realidad si no tenemos investigaciones tan profesionales, tan serias como las del Observatorio de la Laguna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.